Y bueno, el tema central por los que estamos hoy aquí todos presentes es la prevención, conciencia y consecuencia del abuso sexual infantil. En la vida adulta, reflexión sobre la normalización social y herramientas reales de transformación. Bueno, como les comento, está nuestra invitada especial, que es Paula Aguilar, autora del libro Inaccesibles. Gracias, Paula. Está Dafna Viniegra, autora de Sanar para Crecer y Trascender. Aquí están los libros, por favor, y se los van a poder firmar. Aprovechen que están aquí las autoras. Y bueno, está nuestro invitado especial, el caballero, gracias, que está Eduardo Cruz, que es representante de la línea de reporte Te Protejo México y de Paz. Gracias, Eduardo. Bueno, les platico un poquito de la estructura general de lo que hoy vamos a hacer. Es un panel que solo se va a hablar sobre el abuso sexual y vamos a hacer una serie de preguntas donde pues nuestros expertos nos van a ir informando. Al final vamos a tener preguntas y respuestas de ustedes que van a hacer 5 preguntas para no alargarlo. Ahorita les estoy diciendo ahora sí que todos los anuncios parroquiales para no tardarnos después, pero al final Dafna nos va a presentar un proyecto hermosísimo que tenemos aquí atrás que, bueno, ya nos platicarás todas las sorpresas. Empezamos. ¿Todos tienen sus micros? Aquí traigo mis anotaciones. La primera pregunta es para Paula. En Inaccesibles nombras lo que tantas veces se nos enseña a callar. ¿Por qué sigue siendo tan difícil hablar del abuso sexual infantil? ¿Y qué nos pasa cuando lo hacemos? Gracias, Toti. Gracias a todos por estar aquí y querer escuchar, porque justo querer escuchar es parte de la solución. Se trata de una problemática súper silenciada. El silencio es el mejor amigo del abusador, del agresor, es quien le protege y le permite seguir perpetuando los abusos. El silencio es el yugo de la víctima y el sobreviviente que le hace sentir en soledad, que le hace cargar con el estigma de la vergüenza, de la culpa. Y el silencio es lo que nos convierte a nosotros en cómplices. Porque cuando nos incomodamos, cuando no queremos mirar, cuando no queremos escuchar, a mí eso no me cuentes, ya sé que sí existe, pero no me digas. Cuando hacemos cuando tenemos este tipo de reacciones o de respuestas, lo que estamos haciendo es promoviendo el silencio. Y recuerden, promoviendo el silencio, nos vamos del bando del que protege a quien está agrediendo. Romper el silencio es difícil porque implica enfrentar quizá nuestra propia historia, nuestras propias heridas de algún ser querido. Requiere también gestionar nuestra angustia, el temor a que esto le suceda a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a los niños que están cerca de nosotros. Existe también mucha falta de información que nos hace sentir que esto es algo que pasa en lugares recónditos, oscuros, en donde nadie se da cuenta por una persona completamente desconocida. Y eso hace también que pensemos que es una realidad que no nos compete. Y el silencio también está ahí para no mover, porque por supuesto que cuando abrimos, cuando levantamos la piedra y sale todo el bicherío, no es fácil. No es fácil lo que hay que gestionar con nosotros y lo que implica de reestructura muchas veces en la familia. Ustedes saben que el mayor porcentaje de abusos se da dentro del primer círculo de los niños y de las niñas, lo cual implica tener que enfrentar ese primer círculo y de alguna forma cambiar la forma en que hemos venido funcionando como familia. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta ahora va a ser para Dafna. Tú trabajas con mujeres que quieren sanar. En tu libro exploras cómo esas heridas de la infancia contaminan nuestras relaciones adultas, que es mucho, ¿no? Creo que es demasiado. ¿Qué has vivido y qué se repite en quienes vivieron un abuso sexual infantil? Gracias, Toti. Antes de contestar la pregunta, quiero agradecer muchísimo a Paula el estar aquí. Lalo, siempre ha sido una guía y una estrellita en el camino. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por darse la oportunidad de escuchar palabras incómodas,
porque el simple hecho de escuchar y de tener la conciencia de que el abuso sexual existe de forma normalizada y silenciada, ayuda a prevenirlo. Regresando a la pregunta, yo soy una mujer que por situaciones de la vida me tocó vivir varios abusos sexuales en mi infancia. Y estos abusos pues fueron dejando marcas más allá del cuerpo físico. Generaron problemas de salud mental en corto, mediano y largo plazo. Desgraciadamente, todos estos problemas de salud mental como ansiedad, depresión, culpa y ese síndrome del impostor que a muchas nos persigue, se repite en cada una de las mujeres que forman la comunidad ILAS. Les quiero contar qué es la comunidad ILAS. La comunidad ILAS se forma en el momento en el que sale el libro y muchas mujeres me empiezan a buscar diciéndome, pareciera que me leo en tu libro, no son las mismas escenas, pero sí son las mismas emociones. Y estas emociones son justo esas. Pareciera que la culpa es el estrés postraumático intrínseco que está en todas y cada uno de nosotros que hemos vivido un abuso sexual infantil. Pareciera que el síndrome del impostor nos persigue todos los días, acechándonos, diciéndonos que lo que hacemos no es suficiente, que solamente estamos hechas para servir. Y desgraciadamente, estas emociones y sentimientos interrumpen e incapacitan nuestra forma de relacionarnos con los demás desde una postura sana, desde una postura en donde podamos poner límites, en donde nos sepamos nosotros mismos sin esta cosa detrás que nos dice que estamos hechos para servir de una forma u otra. A mí me encanta que esté Lalo aquí, porque Lalo desde su experiencia, él también vivió un abuso sexual infantil y quisiera ponerlo sobre la mesa. Los abusos sexuales infantiles no nos pasan solo a las mujeres, también les pasan a los hombres y marcan de manera trascendental. Yo les invito a todas las mujeres y hombres que estén aquí, que en algún momento de su vida hayan vivido algún abuso, que se traten, que se den el espacio y el favor a ustedes mismos de reconocer esas heridas, de encontrar en dónde quedaron atoradas en su ser y de algo un poco complejo de entender, de qué parte siniestra de nuestro ser despierta. ¿En qué forma estamos cobrando venganza hoy en la adultez por esas emociones y sentimientos que vivimos en la infancia? Muchas gracias. Gracias, Dafna. Bueno, les comento nomás rápidamente que me puse a leer el libro de Dafna. Está ahorita mucho en redes un podcast que hicimos juntas y de verdad me impactó, me llevó a las lágrimas, a unos puntos muy fuertes de ver su vida, pero lo maravilloso de verdad que veo en ella es la manera cómo se ha reconstruido y cómo ha transformado todos estos momentos, como le decía yo, pasaste por muchas espinas, por un camino muy empedrado y cómo ahora ella ha logrado convertirse en un camino de luz para ayudar a tantas mujeres. Gracias, Dafna, por abrir tu corazón en palabras tan bellas en tu libro, de verdad. Bueno, la siguiente pregunta es para Eduardo. Tú trabajas con la línea de reporte Te Protejo México. Qué maravilloso, Eduardo, que hayas logrado tener esta línea. Me imagino que debe haber sido muy difícil y sigue siéndolo. Eh, ¿Qué ves desde ahí y qué necesitamos saber como sociedad? ¿Cómo prevenimos si ni siquiera queremos mirar el problema? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias, Toti. Gracias, Dafna, por juntarnos. El- yo como tú soy uno de los afortunados que le tocó vivir el abuso sexual infantil de niño. Me tocó vivirlo en un intercambio en Alemania a los 13 años y lo pude hablar hasta que tuve 30 años.
Y parte de lo que me reclamaba era, ¿por qué no hubo un letrero en la escuela? ¿Por qué nadie me habló? ¿Por qué nadie me dijo que el abuso sexual infantil existía? Yo jugaba tenis y cuando dejé de jugar, me acuerdo que mi mamá aquí en Guadalajara me llevó con todos los psicólogos que existían, porque era un niño que ya no quería jugar al tenis. Y me acuerdo que muchos años después reclamándole a los psicólogos me decían, es que yo no sabía que existía el abuso sexual infantil. En la carrera de psicología no existe una materia de prevención de abuso sexual infantil y nunca ha llegado un paciente a mi consultorio a tocar a decir viví abuso sexual infantil. Hace 15 años iniciamos Fundación Paz, un grupo de papás porque queríamos hacer algo. Y me acuerdo que ese año fuimos a la FIL a buscar libros de prevención de abuso sexual infantil. No encontramos ninguno en toda la FIL. El año pasado, que yo creo que es uno de mis momentos más bonitos, fue ir a la FIL, a ir a la presentación del libro de Paula, ir a ver el libro de Dafna. Y como sobreviviente puedo decir que era un gran alivio para mí el que se estuviera hablando del tema. Hoy estamos sentados al lado de una de las mejores psicólogas de México, especialista en prevención de abuso sexual infantil. Una nueva generación que te va a cambiar esto. Y el testimonio de Dafna a través de su libro, a través de los medios de comunicación, le está cambiando la vida a muchos. Ese testimonio, si yo lo hubiera escuchado hace 30 años, posiblemente hubiera sanado más rápido donde hubiera estado. Hoy ustedes le están cambiando la vida a muchísimas personas. Y nos estamos enfrentando a una problemática más grande, al abuso sexual infantil en Internet. Hoy nuestros hijos y las nuevas generaciones viven en Internet. Y las estadísticas son que 1 de cada 5 niños que está en Internet va a ser abordado por un agresor sexual. Se estima que existen más de 1 millón de pederastas en línea en todo momento buscando niños. Y México somos uno de los principales productores de material de abuso sexual infantil en el mundo. Estamos alimentando las páginas de pornografía infantil o de material de abuso sexual infantil en el mundo. Así que tenemos muchísimo por hacer y creo que hoy vamos a aprender mucho de cómo enfrentar eso. Bueno, ahora les quiero hacer una pregunta que va a ser para cada uno de ustedes la misma, pero me gustaría desde su lugar, cómo lo viven, ¿no? Desde tú que lo viviste, Dafna, tú que lo viviste, Eduardo, y bueno, la gran experta que tenemos, de verdad, gracias por estar aquí. Oye, qué honor tenerte, Paula, que nos te des tu tiempo para compartir con nosotros. Primero a ti, Paula, ¿qué herramientas concretas puede llevarse hoy una persona adulta que vivió un abuso sexual infantil y que aún no ha sanado? Me parece una pregunta muy difícil y muy bonita. Ayer justo platicaba con Mitch en su podcast y le decía que en los últimos años yo le doy formación también a otros psicoterapeutas, psicólogos, y cuando me preguntan, ¿y cuál es el pronóstico? Últimamente me gusta contestar, el pronóstico es esperanza. Se oye muy cursi, pero el pronóstico es esperanza porque el pronóstico es, haz todo lo que esté en tu terreno y déjate sorprender. Creo que cada individuo sana de formas distintas. Por supuesto, la violencia sexual infantil es un trauma relacional, es decir, se da en la relación y entonces se sana también en las relaciones, en experimentar una relación distinta, amorosa, bien tratante, no utilitarista ni instrumentalista, ¿no? Hablabas ahorita de la sensación de estar al servicio, justo entender que puede existir un amor incondicional sin que haya un intercambio de nada. Las relaciones sanan. Para mí no hay nada más poderoso que un vínculo, sobre todo los vínculos con figuras primarias, ¿no? En el caso de los niños, si es posible, con una mamá, con un papá, con un cuidador primario. Y luego, hablando de cosas muy concretas, y para no extenderme, porque si no estaría aquí horas, pero hablando de cosas muy concretas, el trauma se aloja en una parte del cerebro en donde no está el lenguaje. No es ir a solamente hablar, que es hermosísimo, y la palabra sana,
y nos permite resignificar y construir una sana narrativa, pero tiene que ver también mucho con el cuerpo. Ayer, en la mañana, estaba dando una sesión a una chiquita que fue violentada sexualmente y aparte fue tratada. Y ella, en sus palabras, sin saber que me estaba explicando, me explicó el trastorno de estrés postraumático y me decía, es que Pau, nadie entiende y piensan que exagero, pero es que las personas, yo necesito saber todo el tiempo dónde están mis seres queridos, diferentes miembros de su familia, y necesito corroborar con cierta frecuencia que están bien. Y todos creen que yo estoy exagerando. Y yo también creo que estoy exagerando y le digo a mi mente, están bien, no exageres. Pero me quedo sin aire y hormiguea todo mi cuerpo. Eso me dijo ella ayer. Y dije, wow, acaba de definir el trastorno de estrés postraumático más perfecto que cualquier especialista. Tu mente racional, la que piensa y tiene palabras, puede estarte diciendo un discurso que te hace sentido y que te ayuda, por supuesto, a entender, pero tu cuerpo no se ha enterado. Y al cuerpo hay que hablarle con otro idioma, con un idioma que tiene más que ver con todo lo que pasa en esas experiencias que no se hablan necesariamente. Entonces el trauma se aloja en la amígdala no hay lenguaje, trabajamos mucho con sistema nervioso, con todo lo que tiene que ver con corporales, es decir, sin palabras poder volver a sentir y restaurar el sentido de seguridad y de calma y modificar circuitos que para mí es alucinante. Yo creo que seguimos en pañales entendiendo mucho de cómo se trabaja el trauma. Eh, Esta misma chiquita pasó de tener episodios disociativos, perder contacto con la realidad y creer que estaba dentro de la experiencia traumática de 25 a 35 veces en un día mientras estaba despierta. Pasó de eso a que yo le empezara a atender hace un mes directamente. eh, Se bajaron las crisis disociativas entre 3 y 7 y con un movimiento de una pieza muy particular hace 5 días, bajaron a un episodio disociativo al día. Y todo tiene que ver con el involucramiento de mamá, el involucramiento más vincular de la persona. Sí, las técnicas son maravillosas, pero la reconstrucción a través de la relación, en mi experiencia, sana. Muchísimas gracias. Bueno, la misma pregunta sería, desde tu experiencia, porque tú lo viviste, ¿qué herramientas concretas nos puedes compartir hoy que eres una persona adulta que vivió un abuso sexual infantil? Gracias, Toti. Fíjate, Paula, que ahorita que te escuchaba, lo del episodio disociativo, pues es inevitable no recordar, es inevitable no ir a ese momento en la recámara, en mi recámara, en donde después de haber pasado un abuso de los más fuertes, yo pasaba las noches viendo la ventana, girando mis dedos índices, con la mirada fija a la avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Y es impresionante cómo hoy en día, en los momentos en los que tengo más estrés, más ansiedad, en donde me siento insuficiente, en donde sé que me está abordando la culpa por detrás y en donde me juzgo tremendamente, es impresionante cómo corren por mis manos hormiguitas y justamente en los dedos índices. Entonces, quiero decirles que sí pasa. Esto que dice Paula, sí pasa y es una cosa que te sigue de vida. Y en la medida en la que lo hagamos consciente, en la medida en la que estemos presentes con nosotros mismos, podemos lograr controlar esas cosquillas en los dedos, esas ráfagas de electricidad que llegan a mis dedos índices, para no desbordarme en reacciones intempestivas al trauma. Hoy, a mis 50 años, apenas entiendo de dónde viene, por qué viene y cómo debo de manejarlo. Para mí, la escritura ha sido una herramienta fundamental de sanación. Y no porque la sanación sea un destino a donde tenemos que llegar. La sanación, yo considero que es un proceso de vida.
es una cosa que va evolucionando de poco en poco y la vida te va poniendo diferentes tipos de situaciones para poder sanar. Entonces, yo lo que recomendaría sería esta parte de la terapia literaria, darse el permiso de escribir. Funciona. A mí me funcionó. En algún momento de mi vida, cuando me convierto en mamá, todos los traumas de los abusos sexuales infantiles se me empezaban a detonar como si fueran palomitas en una olla. ¿Por qué? Porque no los tenía conscientes, no los tenía trabajados, ni siquiera me había atrevido a nombrarlos. Obviamente mi familia nuclear, mi esposo, mis hijos eran los que estaban llevando todo el plato. Y en ese momento, mi esposo me sugiere escribir. Y de ese momento en el que comienzo a escribir durante 7 años, me la pasé haciendo un diario de catarsis literaria, en el cual yo me di permiso a mí misma de generar esta conexión, recuerdo, corazón y escritura, en donde pude plasmar todos los dolores, todas las ansiedades y poder encontrar qué había dejado en mí cada uno de los abusos y cómo se representaba en mi edad adulta, cuál era esa parte siniestra que de pronto se empezó a formar sin yo darme cuenta, cómo estaba yo cobrando venganza de una forma inconsciente, pero consciente. Yo lo que les recomendaría siempre es darse una pausa, frenar, escribir, darse el permiso de recordarse desde esa parte humilde en donde solamente ustedes saben lo que realmente pasó. Gracias. Gracias, Dafna. Bueno, la misma pregunta sería para ti, Eduardo. ¿Qué herramientas concretas nos puedes compartir desde tu experiencia? Yo creo que lo más importante es, como dice Paula, tenemos que romper el silencio y tenemos que entender que el abuso sexual infantil está dentro de la familia y viene de generación en generación. No son casos aislados. Si nos vamos hacia atrás con nuestras abuelas, bisabuelas o tatarabuelas, todas fueron robadas, fueron violadas, fueron secuestradas, fueron forzadas a casarse. De alguna manera todos traemos casos de abuso dentro de nuestra familia. En una ocasión hicimos una campaña que se llamó Todos somos sobrevivientes. Todos tenemos un hermano, una mamá, un primo, un conocido que vivió el abuso sexual infantil. No es algo aislado que tengamos que sanar únicamente los que lo vivimos. Para mí sí fue un gran alivio cuando descubrí que el 20% de la población ha vivido o va a vivir el abuso sexual infantil, cuando dije, somos más de 20 millones en México. Sentí un gran alivio porque dije, no somos los únicos, no soy el único que lo estoy viviendo en silencio. Y entre más voces lo hablamos, para mí es una sanación, pero es algo que lo tenemos que trabajar dentro de la casa, dentro de las instituciones, dentro del gobierno. Para mí ver el gobierno aquí presente y que lo esté hablando es una forma de avanzar. Ahorita estaba escuchando sobre el colegio alemán. El colegio alemán cayó mi abuso cuando yo lo viví. Y cuando entramos dentro de la escuela, nos corrieron como fundación porque era un tema muy fuerte que se tenía que hablar. Hoy que vuelvo a escuchar que mi colegio y donde yo crecí lo sigue encubriendo, me duele en el estómago. Tenemos que romper el silencio. Las escuelas, las familias, hoy el que estemos en una plaza, en un centro comercial hablando de esto, yo creo que es algo único en el mundo que puede estar pasando. Levantemos la voz por esos miles o millones de niños que lo están viviendo en silencio. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así es. Digo, a mí me ha pasado en el podcast que tenemos de una jovencita que nunca dijo nada y por no haber dicho nada, a su hermana también le sucedió. Y el abusador pues también abusaba de la hermana. Entonces creo que es importante que levantemos y levantemos fuerte la voz. La última pregunta de esta ronda, antes de pasar con el público para todo, es la misma. ¿Cuál es la primera medida de prevención trascendental para ti, Paula?
Gracias. Oigan, nada más pausa. Me siento muy privilegiada de estar con ustedes en este escenario y gracias por compartirnos sus historias y conectar y hacer equipo, porque a veces esta es una labor que se siente muy sola y que sentimos que hay que enfrentar un gigante de 1000 cabezas. Entonces, principalmente gracias a ustedes, me siento muy conmovida y también a todos los que están aquí. Y ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Paula te la digo. La medida de prevención. ¿Cuál es la primera medida de prevención trascendental para ti, como terapeuta y experta que eres? Eh, Creo que el querer mirar, o sea, así de sencillo, que los adultos quieran mirar, se den cuenta que esto existe, no es lejano, no pasa de manera aislada, rarísima, en la sierra donde la gente vive hacinada. Esta es una realidad muy cercana, el querer mirar e informarse, que como adultos, y no solo digo adultos, tú con tus hijos, no, todos los adultos somos responsables de todos los niños y las niñas que están cerca de nosotros. A veces te va a tocar ser los ojos del hijo del amiguito de tu hijo y darte cuenta que algo está viviendo y tomar un compromiso. Y a veces te va a tocar ser la maestra que se pudo dar cuenta que su alumno estaba teniendo una serie de síntomas que le hablaban de algo más. Todos los adultos somos responsables del bienestar de los niños y de las niñas. Pero para poder tener ese compromiso tenemos que primero estar sensibilizados y para sensibilizarnos hay que mirar. Yo sí pensaría primero en adultos informados y formados. Muchísimas gracias. Yo creo que una de las herramientas más importantes para la prevención es nuestra presencia con nosotros mismos. Porque si no estamos presentes con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder darnos a los niños que tengamos cerca? Yo lo repito mucho. ¿Qué somos para nuestros niños? ¿Una reacción intempestiva de nuestros traumas de infancia? ¿O somos una respuesta a sus necesidades? Si nosotros como adultos, que somos a los que nos corresponde la prevención del abuso sexual infantil y la protección de las infancias, no frenamos, no nos contenemos y no nos damos cuenta qué está en nuestro corazón, cómo está nuestro sistema nervioso, qué tanto brinco cuando alguien dice la palabra sexualidad o abuso, es muy difícil prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir algo de lo que no se habla? Es indispensable educar en sexualidad a los niños de una manera presente. Es indispensable educar en límites. Y aquí me regreso otra vez a nuestra persona. ¿Yo sé poner límites? A mí en lo personal eso es algo que me cuesta muchísimo trabajo por mi historia de vida, pero todos los días intento hacerlo de la mejor manera. ¿Para qué? Para ser congruente con el discurso y para que mis hijos aprendan a decir que no de manera sana, de manera saludable, sin culpa. Entonces, yo reafirmo esta parte de que en la medida en la que nosotros estemos presentes con nosotros mismos, vamos a estar al tanto de qué está pasando con nuestros hijos, con quién están hablando, en qué momento se sienten incómodos, por qué el niño tiene ojeras, estará durmiendo bien, no estará durmiendo bien. Y aquí quiero apoyar muchísimo algo tremendamente de vital importancia. ¿Con quién se están comunicando en las redes? ¿Con quién se están comunicando en los medios digitales? ¿Realmente estoy presente ahí? ¿O es la nana perfecta, en donde dejamos que se pierdan, en donde creemos que están completamente seguros porque están en su recámara con el iPad? ¿Estamos seguros de con quién están hablando? No, desgraciadamente no. Y esta presencia personal impacta directamente ahí. ¿Estoy yo presente conmigo mismo para poder estar presente con mi hijo o estoy presente así? Porque si estoy presente así, no estoy ni conmigo ni con ellos. Entonces, yo lo repito mucho,
y sé por mi experiencia de vida que la presencia es indispensable para tener niños seguros, para tener niños contenidos, y que si acaso les llega a pasar, nuestra presencia va a poder desmenuzar qué le está pasando a este chiquito y le voy a poder dar toda la contención que él necesita para sanar el evento y que no se convierta en un trauma de vida como me pasó a mí. Porque una de las cosas que impactan tremendamente en el abuso sexual infantil es la respuesta que tenemos de los padres, de la contención amorosa de la familia. Un abuso con una buena contención, con una buena terapia, no me dejarás negar, es otra cosa. Se vuelve en una situación adversa de tu vida que muchas veces funciona hasta de experiencia y sabes cuidarte de una forma diferente. Pero si no eres contenido, si no eres abrazado, si no te llevan a terapia, si nadie se dio cuenta, ¿por qué nadie se dio cuenta? ¿Esos adultos estaban presentes? No. Gracias. Gracias, Dafna. Fíjense, hay una frase que se me hace muy importante, que la digo mucho yo: ¿cuándo pierden la inocencia nuestros hijos? Cuando los padres la adquieren. ¿Y por qué es esto? Porque siempre creemos que a nuestros hijos no les va a suceder. Yo creo que también existen herramientas físicas que tenemos que tomar y que tenemos que usar para prevenir lo que están viviendo nuestros hijos. Hoy es una realidad que las nuevas generaciones están en Internet y hay que educarlas dentro de Internet, hay que enseñarlas a comportarse como ciudadanos dentro de Internet y a ser buenas personas ahí. Por eso es tan importante empezar a trabajar el civismo digital y que dentro de las escuelas es que cambiemos lo que a nosotros nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, a dar las gracias, a no burlarnos de nadie. Tenemos que cambiar esa educación, pero ahora en Internet. Dentro de Internet nos podemos burlar de quien queramos, podemos compartir memes. Al cabo que no sabemos de quién nos estamos burlando. Tenemos que cambiar esa forma de educar a nuestros hijos. Y también lo que se está viviendo ahorita de compartir packs, compartir nudes, de sexting, de grooming, el material que se está llegando a las páginas de pornografía a nivel mundial está saliendo de los celulares de nuestros hijos. En una ocasión, hace 8 años, llegó una de mis hermanas a decirme que mi sobrino de 12 años había sido víctima de un agresor sexual infantil en Internet. Él estaba chateando con una niña en Minecraft. De Minecraft mudaron a WhatsApp. La niña le empezó a mandar fotografías. Mi sobrino se tomó fotografías y se las mandó. Y fue cuando esta persona le dijo: soy un adulto, estoy en Puerto Vallarta. Y lo empezó a extorsionar para que le mandara más fotografías. Y fue cuando nos dimos cuenta que no había nada que pudiéramos hacer. La policía cibernética ya no podía hacer nada porque las fotografías estaban en servidores por todos lados del mundo. Y fue cuando buscamos a la línea de reporte más grande del mundo, a INJO. Y después de 5 años de trabajo, de convencer a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad, a Guardia Nacional, de trabajar con Interpol, de trabajar con las compañías de tecnología, de unirnos todas las asociaciones civiles, hoy existe la línea de reporte Te Protejo México, donde podemos entrar y reportar anónimamente una fotografía o un video para que éste sea analizado por la Interpol y sea eliminado de Internet. Pero necesitamos llevar estas herramientas a todos nuestros hijos. Tienen que estar en las escuelas, tienen que estar en el gobierno. Y parte de Te Protejo México está ahí, está Fundación Freedom, está el Senado de la República, está Google, está Meta, y necesitamos que todos se sumen, que todos los papás estén ahí y que llevemos ese mensaje de esperanza a todos los niños de México. Gracias, Eduardo. Sí les quiero decir que lo que hoy se habló aquí tiene peso, tiene memoria y tiene cuerpo.
Este conversatorio no es quedarnos tristes, sino activarnos con conciencia, con verdad y con acción, porque todos podemos hacer algo. Cada mamá, cada papá, cada hermano, todos podemos hablar con nuestros pequeños. Pues yo creo que es importante que ya empecemos a levantar la voz y a hablarlo en la mesa de nuestra casa. ¿Cómo ven? Vamos a abrir preguntas y respuestas. No sé quién nos puede apoyar de hilas para ver, levantar la mano. Vamos a tener 5 preguntas del público que nos quiera preguntar, quien tenga alguna pregunta importante para nuestros panelistas. No se amontonen, nomás van a ser 5. Almendra, gracias por estar aquí, Almendra Murquecho. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que he escuchado, la verdad, los felicito a todos porque son unas personas muy valientes. Y ahorita se me estaba ocurriendo y preguntarles que por qué este panel no se presenta en todas las escuelas de Guadalajara. O sea, no sé si ya lo habían pensado o si ya lo han hecho, pero creo que sería muy importante que todas las escuelas, absolutamente todas, privadas o no privadas, se hiciera esto que ustedes están haciendo. Creo que se evitarían miles de casos como los que están diciendo ahorita, que de verdad, pues, ¿qué les quiero decir? Me conmovieron muchísimo y creo que es muy importante porque el futuro de México son los niños y no queremos unos niños pues frustrados, traumados y que pasen por tantas cosas como las que pasaron a ustedes. De verdad las admiro, los quiero y muchísimas gracias por invitarme. Gracias. No sé si nos quieras dar respuesta, Dafna, a la pregunta de Almendra. Justamente eso es lo que queremos lograr. Justamente son de las cosas, objetivos que tiene ILAS, es llevar este tipo de pláticas, este tipo de foros a todos los lugares, no solamente en Jalisco. Y creo que Paz y Paula están conmigo en esta parte de que en la medida en la que lo hablemos, que lo pongamos sobre la mesa, vamos a lograr prevenir. Y ojalá tengamos respuesta de muchas autoridades, de muchos colegios, de muchos países, para poder difundir este mensaje y que no se quede en esta cifra espantosa de los números que son, de los niños que son abusados por minuto, de los casos enormes que no se denuncian. Necesitamos hacer entre todos, porque esto es responsabilidad social de todos los adultos. Tenemos que comprender que la prevención viene de nuestro lado. Y a donde nos lleven, vamos. Gracias, Almen. A ver, Eduardo quiere responder a la pregunta. Digo, yo ahí sí quisiera nada más complementar. Necesitamos mucho la ayuda de todos ustedes. En estos 15 años, en Fundación Paz, nos han corrido de la mitad de las escuelas de Guadalajara. Nos han citado en las escuelas para decirnos cuánto quieren por no venir a hablar de abuso sexual infantil aquí. Hemos entrado a escuelas donde nos han sacado por la puerta de atrás. Y seguimos con la creencia de que si no hablamos del abuso sexual infantil, no va a pasar. Ahí es donde necesitamos de la ayuda de las mamás y de los papás que exijan a las escuelas que se hablen de estos temas. Y creo que tenemos que romper también mucho el tabú de a mis hijos los educo yo. No, tenemos que hablar de estos temas en las escuelas, porque si no siguen pasando los casos de abuso dentro de las escuelas también. Tenemos que ayudar a que rompan el miedo de los directores y que abran espacios para que se puedan hablar estos temas. Gracias, Eduardo. De este lado levantaron. Sí, buenos días. Gracias. Mi nombre es Lina. Yo soy sobreviviente, víctima, no sé, de abuso sexual. Un familiar me estuvo abusando de los 6 a los 8 años de edad. Eso lo guardé, se quedó en un cajón del olvido para no seguir sintiendo. Pero en el 2020 descubrí que abusó de 2 niñas que en ese entonces tenían 6 y 8 años de edad. La verdad, esto desató todos mis recuerdos. Entré en una crisis por casi 3 años, más de 2 años, en las que todos los días eran los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos. Traté de hacer legalmente algo para defender a mis niñas.
y no hubo modo. La mamá, la abuela prefirieron seguir rescatando al abusador, ¿no? Entonces, yo como tía de ellas, pues no pude hacer nada. En esos momentos de crisis yo ya había tomado terapia por muchas ocasiones, en varias ocasiones en mi vida, y no era suficiente, no había suficiente, porque incluso, a excepción ahora que estoy escuchando a una persona tan profesional, a las mismas psicólogas en el consultorio no les puedes hablar, porque como dice, no tienen información o no quieren escuchar. A veces hasta llegué a pensar que tal vez lo habían vivido y no quieren hablar de eso, ¿no? Entonces, fue muy difícil esa terapia sin ningún resultado, pero la seguí tomando, la llevo en la actualidad, tengo mi terapia. Sin embargo, en las redes sociales encontré a Dafna, que le agradezco a ella y a Dios por haberla encontrado, por haber puesto su libro en mi camino, por haber puesto la comunidad ILAS y por haber desarrollado una cosa que ella llama laboratorio de escucha, en donde nos juntamos para escucharnos sobrevivientes. ¿Qué sentimos ahora? ¿Qué sentimos en nuestra vida? ¿Y qué diferente hubiera sido mi adolescencia, mi juventud y mi edad adulta si alguien me hubiera ayudado cuando me abusaban? Si alguien me hubiera escuchado, si mi mamá no se hubiera hecho de la vista gorda, si lo vio, si alguien me hubiera visto en la escuela tan aislada, tan indiferente a todos mis compañeros, si alguien en mi juventud me hubiera dicho que tenía cierta hipersexualidad en mi adolescencia que ni yo misma entendía que era, ¿no? Entonces, si alguien me hubiera hablado de esto y yo hubiera empezado a sanar a temprana edad, tal vez mis hijos, al igual que los de Dafna, no hubieran tenido las consecuencias ni hubieran pagado los platos rotos de este trauma, ¿no? Es muy difícil en la actualidad hablar porque la gente aún no quiere escuchar. Yo agradezco muchísimo los jueves en las noches cuando nos conectamos porque escucho a mis compañeras, a mis amigas, nos infunde Dafna una frase que dice, donde sanamos una, sanamos todas. Y es maravilloso escuchar eh, y dejar escuchar a otras personas, porque la gente no quiere hablar. Y mi tema es porque precisamente las escuelas dicen, no, ¿para qué hablamos de eso? No, es feo para los niños. Yo creo que como psicólogos pueden desarrollar esa metodología para llegar a los niños y sobre todo como mamás, como adultos, no le dejen la responsabilidad de cuidarse a sus hijos, porque si a mí me hubieran dicho o me decían, cuídate, no te dejes tocar. Como mi mamá era muy agresiva conmigo, pues yo no le decía porque ya me había dejado tocar y seguramente me iba a pegar. Entonces, no podemos dejarle a un niño la responsabilidad de que se cuide, más bien a los adultos la responsabilidad de que respeten a los niños. Muchísimas gracias. Sí, voy a decir nada más algo muy, muy brevemente. Lina, gracias por pararte, por compartirnos tu historia. Lamento muchísimo que hayas tenido que vivir esa experiencia en tu infancia. Ni tú, ni ninguna niña, nunca, ningún niño, ninguna niña, deberían de vivir violencia sexual en su infancia, ni nunca. Y para eso estamos hoy aquí todos nosotros, para encargarnos de que no vuelva a pasar, para que esos silencios ya no existan, para que ese adulto que tú necesitabas, que nosotros nos convirtamos en esos adultos que tú necesitabas y que tantos niños necesitan. Gracias por compartirnos tu historia. Hola, bueno, mi pregunta va para Paula. La verdad te admiro muchísimo, el trabajo que haces es increíble. Y bueno, una vez subiste un video que decía que no todo lo que parece abuso es abuso. ¿Qué recomendaciones nos das a las mamás para no llegar a una sobreprotección, pero sí estar atentas? Gracias, muchas gracias. No sé qué video sería, pero no sé si te referías, por ejemplo, al juego entre pares o no necesariamente. Sobre la sobreprotección. Ok, sí.
también es cierto, y esto es un punto súper importante, que es bien difícil llegar a ese balance entre estar presentes, ser observantes, ser sensibles, responder y cuidar y no sobreproteger. A veces también sobrecargamos a nuestros hijos cuando estamos todo el día. Nadie te debe ver y tocar. Ya te vieron y te tocaron. ¿Quién te vio y te tocó? Y en la escuela, ¿qué pasó? Y entró alguien al baño contigo. Y entonces sobrecargamos a nuestros mismos niños y generamos también que no desarrollen la más sana relación con su cuerpo, con su sexualidad, con los genitales. Yo lo que diría primero tiene que ver con lo que Dafna mencionaba hace rato. El trabajo empieza aquí, del adulto con el adulto, de entender cuáles son nuestros miedos, dónde están nuestras heridas, qué nos genera angustia, qué nos detona, sabernos gestionar y trabajarnos a nosotros mismos, porque creo que cuando tenemos esa línea bien trabajada, que por supuesto nunca es una cumbre que se conquista, sino es un trabajo diario que se sube y se sube y se sube y ahí sigue subiendo, eh, pero cuando estamos trabajados en nuestro interior, la carga emocional que depositamos en las interacciones cambia y eso es toda la diferencia. Es muy diferente, por ejemplo, que un niño entre a tu cuarto y tú te estés cambiando y tú digas, no, estoy desnuda, no me ves. A decir, mi amor, ¿te puedes voltear? Me estoy cambiando. ¿Te fijas la carga emocional tan diferente? Entonces, para mí absolutamente está en no sobrecargar, en transmitir mucho más con lo que decimos no verbalmente que en lo que decimos verbalmente. Por ejemplo, si tú a tu hijo le das un beso, un abrazo y se hace así, no te está hablando, pero sí te está hablando. Te está diciendo, a mí me incomoda esto. Nuestra chamba como papás es decir, ay, mi amor, veo que te hiciste así. Creo que no tienes ganas de un beso o creo que a ti no te gusta que te salude así. Y entonces le enseño a tomar conciencia, a darle autoridad a su propia incomodidad y aprendernos a poner un límite. Sí más, sí no, ok. ¿Cómo si te gusta? Me gusta platicar o jugar. Ah, ok, perfecto, platicamos o jugamos. Entonces, cuando nosotros estamos mandando constantemente el no verbal, ejemplo, toco la puerta antes de entrar al baño, aunque tenga la puerta abierta y le valga gorro que lo veas o no lo veas porque tiene 3 años, ¿sí? Tú tocas la puerta y ¿qué estás diciendo con esto? Este es tu espacio, te pertenece, es tu propiedad. Yo no tengo por qué venir a invadir. Y no estoy diciendo eso con palabras, pero lo estoy diciendo con las acciones. Entonces, concentrarnos en que todos los mensajes no verbales que mandemos sean congruentes y consistentes con lo que queremos que ellos sepan, que tengan esa noción clara. Este es mi cuerpo, me pertenece, yo puedo decidir. Si algo me incomoda, me puedo alejar. Si yo cuento, mis papás van a poderme creer y no se van a caotizar. ¿Qué respuesta puedo predecir de ellos? Pues depende cómo han respondido, lo decía Lina hace rato. ¿Cómo le voy a contar a mi mamá si cualquier cosa que pasa en donde yo me he equivocado antes y los niños viven como una equivocación, una situación de abuso, se pone violenta? Una raya más al tigre, ¿no? En cambio, si yo puedo predecir que en cualquier momento que yo tengo cualquier tipo de problemática, mis padres responden de una forma en donde me acompañan y me ayudan a transitar lo que me pasa, incluso la carga se vuelve más ligera y es mucho más factible que yo comunique. Y nada, me fui por otro lado, perdón, pero bueno, ahí te di varias respuestas y simplemente la carga emocional, que es una carga equilibrada, en donde estés transmitiendo el amor y el respeto por el cuerpo sin sobrecargarlo tampoco de miedos y angustias que no les pertenecen. Gracias. Creo que van a ser 6. Sí, no, está perfecto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. La verdad es que decíamos aquí como que sí, incomodan estos temas y te vas con el corazón apachurrado, pero creo que es súper necesario hablarlo. Y yo soy psicoanalista y justo trabajo con la construcción y me especializo en el vínculo de mamá-bebé, de la familia. Y se me hizo interesantísimo esto que decían, ¿no? Y quería ver si nos pudiera hablar un poquito más acerca de cómo impacta en la maternidad y paternidad a alguien que fue abusado en esta relación, ¿no? ¿Cómo impacta? Y por otro lado, lo que decía Paula, ¿no? También cómo sana, porque justo es eso, ¿no? Justo trabajamos desde la relación sana, la relación es lo más importante que tenemos. Entonces, si nos pudieran hablar un poquito más de esto, muchas gracias por tocar todos estos temas. Gracias. Bueno, a mí esta pregunta la verdad es que me cuesta un poco de trabajo responderla, porque siendo sincera, bueno, como en todo el libro, a mí la maternidad fue un golpe en la cara. A mí la maternidad me costó muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que me convertí en mamá, vi en mis hijos el espejo que me reflejaba exactamente en todas las cosas que tenía que trabajar en mí.
Me costó mucho trabajo, de pronto me convertí en una madre tremendamente sobreprotectora, en donde yo pensaba que teniéndolos pegados a mi cintura con cinta gaffer, dándole 3 vueltas y andando tras de ellos todo el tiempo, los iba a tener a salvo. Y desgraciadamente no, porque no les estaba dando herramientas para andar en la vida, sino muy por el contrario. Hay una parte en el libro que hablo del arquetipo de la madre siniestra. Esta madre, que muchas veces no queremos ni siquiera escuchar las 2 palabras en la misma oración, como que madre siniestra, ¿no? Esta madre que casi ve que el niño empieza a andar y le mete el pie para que se caiga y regrese a sus brazos para sentirnos salvadoras, para sentirnos necesitadas, para sentirnos que solamente nosotros somos los que lo vamos a poder abrazar de esa forma, en donde se sientan contenidos. Y la verdad de las cosas es que regreso a la respuesta de la pregunta de cómo prevenir la presencia en nosotros mismos, el reconocernos humildemente dentro de nuestro corazón. Uy, sé que tengo escenas de vida que nunca he trabajado, que nunca me he dado el permiso de contarle a nadie, que, como decía Lina, que ni siquiera en terapia he podido hablar. ¿Cómo quiero ser mamá desde ese punto? ¿Siendo reacción de mis traumas o siendo respuesta a sus necesidades? Creo yo que si tenemos dentro estos dolores, estos secretos, estas palabras que nunca nos hemos dado permiso de mencionar, es bien importante tratarnos. Es bien importante acudir a terapia profesional para desde ahí poder estar presentes con nuestros niños. Gracias. A ver, Eduardo. Sí, en mi experiencia personal, puedo decir, yo crecí en una casa con mi mamá, mi papá, unidos, siempre cuidándonos, con 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron. Y desde niños nos mandaron a vivir al extranjero. Yo a los 11 años me fui a vivir a una academia a Estados Unidos. A los 12 años me fui a Alemania, donde me tocó vivir el abuso. A mi cuarto no podía entrar nadie. Mi papá tenía prohibido entrar a mi cuarto. A mí nunca nadie me contó un cuento en la noche. Y cuando yo pude hablar de lo que viví de niño, después mi mamá pudo hablar que ella había vivido el abuso también. Y lo había vivido en su casa. Y inconscientemente ella sentía que el peligro estaba en la casa. Y por eso nos mandó afuera. Y estuvimos más expuestos afuera que adentro. Yo con mis hijos, aquí está uno de mis hijos presente, yo a lo que más le tenía miedo era el éxito. Porque a mí el éxito, el haber sido campeón nacional de tenis y el haber sido uno de los mejores del mundo me llevó a Alemania. Y yo inconscientemente quería que mis hijos no les fuera bien, que fueran promedio. Y la única forma de cambiar eso fue trabajar conmigo y entender lo que yo tenía para no repetir eso con mis hijos. Y lograr cambiar dentro de las familias y respetar a los niños, que si los abuelos son sobreprotectores, que si quieren hacer algo, o los papás, empezar a educarlos en su autonomía. Pero por eso también es muy importante que se abran los espacios en las escuelas y que en las escuelas nadie nos enseñó a ser papás, a ser esposos. Necesitamos abrir esos temas y necesitamos sanar internamente para poder cambiar a nuestra familia y a toda la sociedad. Gracias, Eduardo. Yo como doctor he oído tantos casos en mis 15 años en donde estoy establecido. He visto desde bebés hasta la adolescencia, ¿no? Y he visto cómo se les apaga esa luz cuando tienen tanta energía y de repente les cambia el semblante, ¿no? Y lo difícil que es de que a veces la vergüenza de decir las cosas o contarlas con alguien, el no saber, cuando ya eres parte de una comunidad, tratas de ayudar a esa parte, ¿no? Que es muy difícil. Entonces, de tantos casos que he oído, a veces me pregunto, bueno, los mando con el psicólogo, pero a la vez ahí se queda. La vergüenza de tener que volver a sentir ese sentimiento, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, se ha perdido tanto, y esto que ustedes están haciendo como pregunta, ¿crees que sea posible hacer algo como tener
un código de barra en cada consultorio, con esa invitación de hablar, que haya una página exclusiva, así como ustedes han luchado por hablar con la seguridad, con el presidente, con toda esa capacidad de que tienen ustedes, crean que sea posible tener en cada consultorio de hablar como con Cofepris, decir, el que tenga un consultorio que tenga este código y así la gente poderle sugerir, mira, aquí hay más información y yo creo que eso sería muy bueno para todos, ¿no? Y lo digo porque cuando yo veo a mis pacientes, me pongo en su dolor porque los conozco desde niños y es tan fuerte que yo tengo 2 hijos. Mi niña tiene 17 y mi hijo tiene 19. Siempre he sido muy cariñoso con ellos. Entonces ahorita mi niña tiene 17 años, ya está desarrollada y sigo siendo ese papá de abrazarla, apapacharla. Entonces me he dado cuenta que últimamente voy a un lugar y la gente se me queda viendo, ¿no? Y digo, chale, o sea, siento que estoy haciendo mal, porque yo la amo, es mi hija. Entonces, la privacidad de ya no poder abrazarla en un lugar público porque te ven como, ¿qué onda, no? Ahorita tanta gente que está, las personas adultas que andan con jovencitas, todo ese tipo de cosas por las redes sociales, por todo lo que se da, creo que se está perdiendo mucho esa parte. Entonces, ¿crees que sea posible que se pueda hacer algo en tener algo para que la gente que vaya a un consultorio con su doctor familiar y diga, mira, aquí hay mucha información, te recomiendo este doctor, este psicólogo? Yo creo que ahí sería un avance muy grande, ¿no creen? Muchísimas gracias. Gracias. A ver, Eduardo. En estos años hemos trabajado mucho con el Colegio de Pediatría. Y ciertamente los médicos decían, vemos los casos, lo sabemos y preferimos callarlos, porque no sabemos qué hacer. No vamos a enfrentar a los papás, no vamos a enfrentar a la institución, y muchos médicos nos decían, pues no sabíamos que era un abuso sexual infantil. Y ciertamente sí, dentro de la medicina, cuando hacen todos los estudios y el niño no tiene nada, pero sigue con las alergias, sigue con las ronchas, sigue con diferentes síntomas, puede ser que está viviendo un abuso sexual. Lo que tenemos que hacer es levantar la voz como ciudadanos, como papás. Lo que hemos trabajado mucho en las escuelas y con los médicos, como tú dices, es recomendar a los médicos que tengan un programa de prevención de abuso sexual infantil. Si yo sé que voy con este médico y él me va a decir que mi hijo posiblemente está viviendo un abuso sexual infantil o algo, lo voy a recomendar. Si hay una escuela que tiene un programa de prevención de abuso sexual infantil, voy a recomendar a la escuela. Y necesitamos crear más esos puentes entre gobierno, entre el sistema médico, entre las escuelas, para poder hacer algo. Por eso es tan importante ahorita que exista ILAS, que exista la línea de reporte Te Protejo México. Son cosas donde podemos empezar a reportar, podemos empezar a denunciar, podemos acercarnos, pero necesitamos que haya más instituciones. Necesitamos que dentro del sector médico, lo hemos peleado mucho, que haya un área donde se puedan denunciar los casos de abuso sexual infantil, inclusive si un médico lo hizo, o dentro de las leyes que se penalice si un médico vio que un niño está viviendo abuso sexual infantil y no lo reporta, es cómplice también. Y somos cómplices de muchas cosas, así que hay muchísimas cosas por hacer. Sí estamos trabajando con el Colegio de Pediatría. Cuesta mucho porque de repente cambian las administraciones y es volver a empezar. Hoy hay mucho por hacer. Me fascina que esté aquí Zapopan porque es algo que está avanzando mucho en estos temas, pero tenemos que avanzar más. Y lo que se haga aquí en Zapopan, lo que se haga en Jalisco, todo lo que esté haciendo en ILAS, lo tenemos que replicar a todo México. Gracias. Yo quisiera contarles que justamente en esta medida de los centros pediátricos, Ninus se acaba de aliar con ILAS
y está comenzando a dar difusión a todos estos temas y próximamente esperamos poder tener esos QRs en donde la gente pueda llegar a tener información. Y cada uno de ustedes que sepa un lugar en donde debemos de poner ese QR, les pido por favor que se acerquen, porque solamente haciendo este trabajo entre todos vamos a lograr permear la comunicación de que con los niños no. Creo que ya. Que nos queda una pregunta, creo ya nada más, ¿verdad? Para pasar a lo siguiente. Sí. Sí, Adelante. hola. Bueno, primero, gracias. Creo fielmente que educamos en comunidad. Entonces, el que yo tenga esta oportunidad de escucharlos y llevar a casa todo esto, creo que es la forma de permear, ¿no? Pero ahorita hemos estado hablando mucho como de las víctimas. Mi pregunta es, el abusador, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que yo supongo que es gente lastimada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos parar eso? ¿O qué es lo que, como que nos hablen un poquito más de qué se hace con esas personas? Porque yo ahorita digo, me muero si le pasa a alguno de mis hijos, pero ¿y si ellos son abusadores? Me explico, es como muy fuerte también y creo que es muy real. Muy buena pregunta. Justamente así nació ILAS, con esa necesidad de generar espacios en donde las personas, adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en agresores, tengan un lugar en donde tratarse. Desgraciadamente, el país no está todavía listo para eso, pero yo creo que lo que necesitamos hacer es socializar el tema tan fuerte que nuestra voz impacte tanto en las personas que aguardianan a los niños, tanto en las personas que estén en riesgo de agredir, para generar esa conciencia social, tanto de los que cuidamos como los que pueden llegar a perpetrar a un niño, de que la huella del abuso sexual infantil queda de por vida. Entonces, en la medida en la que todos nosotros pongamos el tema sobre la mesa con un volumen alto, de aquí a que podemos llegar a tener una unidad de tratamiento en donde puedan tomar terapia, yo creo que es bastante, ¿no? No me dejarán equivocar. Sí, sobre todo el tema de las violencias en la infancia es lo que va gestando ciertos rasgos de personalidad, cierto tipo de comportamientos. Para mí no hay nada más preventivo eso, porque les decía hace rato, trabajar en los vínculos y en los estilos de crianza bien tratantes para desarrollar salud mental desde las infancias. Ahora, cuando se ha vivido y se sana, hay por ahí un autor que se llama John Woods. John Woods es inglés, ya es retirado, pero dedicó su carrera entera a trabajar con adolescentes que abusaban sexualmente de niños con resultados maravillosos. Es decir, cuando todavía no se acomodaba la identidad, no se rigidizaba o se consolidaba, y decía que los únicos casos que no pudo como darle la vuelta al tema y lograr que no tuvieran estos comportamientos ni estos impulsos, eran niños que vivían o chavos que vivían en situación de calle, en donde había más deterioro en muchos sentidos, ¿no? Desde la ausencia de una red de apoyo, etcétera. Entonces, sí, es una preocupación importantísima y por eso también es tan relevante detectar a tiempo e intentar intervenir lo más temprano posible, porque cuando se sana desde la infancia cualquier tipo de violencia, la construcción de la personalidad puede tener otra potencialidad hacia un lugar en donde no se cometan estos delitos. Gracias. Bueno, creo que ya terminamos con las preguntas y a ver, una última, a ver, no, perdón. Ay, Marisa, es la última. A ver, Marisa. La última. Vamos a hacerlo breve. En alguna ocasión empecé a investigar del tema. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Toti. Toti me dijo, tienes que ir a esta conferencia porque mi hija se va próximamente a un intercambio y tiene 10 años. Entonces, me encantaría que me dijeras cómo prepararla. Yo hablo mucho del tema con mis hijos porque también sufrí un abuso a los 4 años por parte de un tío. Entonces, ¿qué le dirías a mi hija de 10 años o qué le tengo que decir? Yo hablo con ellos de sus partes, pero entiendo perfectamente que el abusador tiene esta característica, porque así era, de ser la persona, de infiltrarse con toda la confianza, de acercarse a ti siendo el tío preferido, el que juega contigo, el que te pone atención. Esa era la característica, ¿no?, de mi abusador. Entonces,
Pero mi hija, que va con extraños, que va a vivir todo un proceso de verano, o sea, está súper chiquita y de verdad no quiero romperle su sueño de ir, pero su hermano fue el año pasado y no puedo negarle el hecho de que vaya porque es mujer. Entonces ella diría, ¿por qué a mi hermano sí y yo no? Entonces, ¿qué le dirías? Esa es la primera pregunta. Y rápido la otra, los psicólogos no están preparados. A mí me tocó en terapia decir mi psicóloga de no toques eso, déjalo pasar, no te metas ahí. Después llegué con otra psicóloga que sí tocó y me dijo, con razón te sientes así, con razón hay ansiedad, con razón hay depresión. Ella sí tuvo la capacidad de abordarlo conmigo, pero yo lo pude tratar hasta hace 5 años. Antes no lo hablé nunca con nadie porque para mí era vergonzoso. O sea, era de yo lo provoqué. Y ya. Muchas gracias por abrir tu corazón, Marisa. No sé quién le quiere responder. Gracias, Marisa. Gracias por compartir tu historia y igualito que Alina, te digo, lamento mucho que hayas vivido una situación de abuso porque ni tú ni nadie jamás lo debería de haber vivido. Y gracias por compartirlo y ayudarnos a transformarlo para cuidar a los niños y a las niñas. Me voy a concentrar en el tema de tu hija. Me podría concentrar en una parte práctica y me voy a aventurar a decir algo quizá fuera de lugar. Si tú sientes que ella no está lista, se la puedes ahorrar. Trabajar en que un niño tenga los recursos y las herramientas de prevención no está en una plática, está en el desarrollo de habilidades y está en el desarrollo de un estilo de comunicación, de una posibilidad de registrar ciertas conductas, de una fortaleza para poder alejarse de algo que se incomode, de un contacto con el cuerpo para poderlo registrar. Y a lo mejor te digo, me estoy metiendo en donde no iba la pregunta y en camisa de 11 varas, pero si tú crees que ella no tiene todas esas habilidades y que claro que se las podemos trabajar, mi libro Inaccesibles está hecho para papás, para cuidadores, para enseñarles a desarrollar esas habilidades a nuestros hijos, a nuestras hijas. Pero si crees que no está ahí, y creo que Eduardo, quizá escuchar a Marisa te habrá removido a lo mejor algún pensamiento, pero si no tiene todavía esas habilidades, tal vez podemos postergar y alargar un poco el que ella se pueda ir, porque es un trabajo que va más allá de platicar. La psicoeducación es maravillosa, pero se queda aquí. Yo tengo cientos de pacientes que sabían perfectamente que eran sus partes privadas, que nadie las podía ver y tocar, que si eso pasaba tenían que decir que no y contarle rápido a su mamá o a su papá, y ni lo registraron, ni lo detuvieron, ni lo contaron, porque entraron en modo supervivencia, el cerebro racional se apagó y actuaron desde un lugar de respuestas autónomas. Entonces, pues bueno, eso sería un poco lo que yo te podría decir. No sé si tú, Lalo, quisieras decir algo. Yo creo que lo más importante con tus hijos es que sepa o que puedas desarrollar la parte de que tenga la confianza de platicarte cualquier cosa. A mí me hubiera gustado mucho cuando me fui de niño haber tenido la cercanía con mi mamá de decir, si alguien te toca, si alguien te trata mal, si algo te pasa en la escuela, platícamelo. O sea, estoy yo y inmediatamente tomo un avión y te traigo de regreso. Hay que detenerlos. No, o sea, los hijos no nos pertenecen. Tú puedes decir, en mi caso, mi hijo más grande a los 13 años se fue a vivir un año fuera, a Estados Unidos, con mi hermana. Mi segundo hijo, tengo 5, que está aquí, él me dijo, yo no me quiero ir, y no se va a ir. Y al final se nos acabó. Yo insistía en mandarle, porque yo decía, a los 13 años, después vi que era un trauma mío y familiar, que a los 13 años teníamos que vivir fuera, pero el día que le dije, te vas a ir a vivir fuera cuando tú quieras, nuestra relación cambió. Entonces es tener la confianza de poderlo abrir. Y también te quiero decir, gracias por compartir tu historia. Gracias y qué valiente eres. Gracias. Bueno, ya, ahora sí nos vamos a algo muy importante que me llena de orgullo decirles que soy una gran aliada de Dafna, de Ángela Orozco, de estar hoy con mi camiseta que no me traje, pero soy Hilas de corazón y aquí estamos levantando la voz bien fuerte.
y espero que ustedes también. Y bueno, quisiera invitar a Dafna para que nos platiques un poquito más de todo lo que podemos hacer, cómo nos podemos sumar a ILAS y de esta sorpresa que nos tienes aquí atrás. Gracias, Toti. Viene la parte que me cuesta muchísimo trabajo decir y que siempre le saco la vuelta, pero espero esta vez poderlo hacer. Necesitamos de su ayuda. ILAS, Paz, ninguna fundación, ninguna asociación civil puede trabajar sin ayuda. Necesitamos de sus donativos. Allá afuera está la terminal, aquí está la urna. Necesitamos donativos, ¿para qué? Para poder seguir sociabilizando el tema, para poder seguir sensibilizando, para que la comunidad ILAS, Laboratorio de Escucha de Mujeres para Mujeres que fueron violentadas en su infancia, se mantenga. Estamos generando programas con la Secretaría de Educación Pública y todos los lugares en donde nos acercamos son gratuitos. El tema es tan complejo que imagínense pagar aparte. Entonces, si ustedes nos pueden apoyar con su donativo, sería maravilloso. Este fin de semana vamos a tener aquí atrás 1 kilómetro de 10. Vamos a estar dando globos amarillos de ILAS, vamos a estar compartiendo dulces para los niños y la idea es generar esta conciencia social de que todos somos parte de este proyecto de tener a las infancias a salvo. Les pido por favor que lo consideren, que lo que se lleven en su corazón lo dejen un poquito ahí en la urna y muchas gracias por estar aquí a todos ustedes. Dafna, explícame un poquito, perdón, ¿cómo es este kilo de 10? Porque ya quiero ir. El kilómetro de 10 empieza a partir de las 12 del día, es aquí atrás, está un sol de ILAS maravilloso que nos donó una linda persona de la comunidad que a la hora de hacer la figura me dice, ¿sabes por qué lo quiero hacer en forma de sol? Porque ILAS llevó luz a ese lugar tan oscuro que era el trauma de la infancia. Entonces, funciona de que ir poniendo moneditas de 10 hasta lograr 1 kilómetro completo, pues allá estaremos. ¿Y tenemos cambio? ¿Cómo le hago? ¿O puedo depositar y ya Sí, me...? está la terminal, está la urna, tenemos todas las maneras para que pueda funcionar. Súper, bueno, les Gracias. prometo que yo voy a ser la primera en ir a hacer este kilómetro. Bueno, quiero de verdad no sé si por ahí les tenemos un cariñito, Ángela, a nuestros ponentes. Creo que estaba atrás. Luz nos va a apoyar. Ya vi. Es un pequeño cariño por estar aquí, por sumarse. Muchísimas gracias. Bueno, y de verdad, un aplauso también para ustedes por darse la oportunidad de abrir su corazón. No me quiero ir sin agradecer tremendamente a Andares por el espacio, por el lugar, por todo su apoyo siempre incondicional para esta causa. Andares Cotidiano, que nos regaló esos canapés tan ricos. Muchísimas gracias. Bueno, como último, nada más que puedan bajar o entrar a la página www.teprotejomexico.org. Si pueden sacar sus celulares y entrar a la página www.teprotejomexico.org o después entrar a la app Te Protejo México. Muy importante que la tengan en sus celulares, que la compartan con los niños y que todos los niños y adolescentes la puedan tener en su celular. Es tan fácil como entrar ahí y ahí se puede reportar material de abuso sexual infantil, casos de explotación o cualquier otra situación para que no estén solos. Y lo más importante, que donen a ILAS. Y que donen, de verdad no es
yo ahora sí como 15 años que llevo en esto, es horrible pedir dinero. Y yo me quedé sin amigos. Había momentos que llegaba a bodas y me decían, ay, vienes a pedirnos dinero, nos tocó en la mesa contigo. Y desde hace mucho lo dejé de hacer. Pero hoy donen a Hilas y también cada donativo que dan es un aliciente. Es decir, no estoy solo, vamos juntos, así que saquen sus monedas. Sí, si vamos a apoyar, vamos a sumar y como digo yo, si sumamos, multiplicamos. Para todos los que quieran compartir este bellísimo panel, va a estar en el podcast de Tú Sumas o Restas, en Spotify y en YouTube, para que lo puedan compartir. Muchísimas gracias.